El ritual en la carretera. Trabajar como paramédico en Veracruz me ha expuesto a situaciones que pocas personas pueden imaginar. Accidentes automovilísticos, riñas, incendios, he atendido emergencias de todo tipo, algunas realmente espeluznantes. Pero lo que viví en 2018 sigue siendo la experiencia más perturbadora que he enfrentado. Esa noche me tocó presenciar algo que no puedo explicar ni olvidar. Hasta hoy, me pregunto si fue real o simplemente una alucinación creada por el agotamiento. Sin embargo, lo que ocurrió dejó marcas demasiado profundas para ser descartadas tan fácilmente. Era una noche húmeda y pesada, típica de la región. La humedad en el aire hacía que respirar fuera un esfuerzo y las luces de los autos parecían casi opacas, como si la niebla absorbiera su brillo. Recibimos una llamada de emergencia para atender a un hombre que había sido atropellado en una carretera poco transitada a las afueras de la ciudad. El despachador nos dijo que el accidente era grave, un conductor había encontrado al hombre tirado en el asfalto y, aunque seguía con vida, parecía estar inconsciente. Al llegar al lugar, lo primero que noté fue que algo no estaba bien. No era solo el típico escenario de un atropellamiento, la escena tenía un aire extraño. La carretera estaba vacía y silenciosa, excepto por el leve murmullo de la vegetación movida por la brisa. Sin embargo, lo que llamó mi atención fueron las velas negras encendidas que rodeaban el cuerpo del hombre, formando un círculo casi perfecto. Alrededor de él había símbolos dibujados en la tierra, figuras que no reconocí pero que parecían deliberadas como parte de algún tipo de ritual. El hombre estaba tirado boca arriba, con los ojos cerrados, y su respiración era débil y errática. Mi compañero y yo nos miramos, confundidos, pero no había tiempo para hacer preguntas. Rápidamente, comenzamos a hacer lo que sabíamos hacer mejor, asegurar al paciente, comprobar signos vitales, estabilizar su cuerpo. Mientras lo movíamos a la camilla, noté algo extraño en su piel. Estaba fría, más de lo normal, y había marcas rojizas en sus brazos y cuello, como si hubieran sido hechas con las manos. Ningún accidente de tráfico que yo haya visto podría haber dejado esas marcas. Subimos al hombre a la ambulancia y cerramos las puertas. Mi compañero se quedó en la parte trasera con él, monitorizando su condición mientras yo conducía hacia el hospital lo más rápido que podía. La carretera estaba oscura y sinuosa, y la lluvia comenzó a caer con fuerza, dificultando la visibilidad. Fue en ese momento cuando lo inesperado ocurrió. El paciente, quien hasta entonces había permanecido inconsciente, abrió los ojos de golpe. Me di cuenta por el reflejo en el espejo retrovisor. Sus pupilas estaban dilatadas y su mirada parecía perdida en un punto fijo. De repente, su cuerpo comenzó a moverse de manera errática. Mi compañero intentó sujetarlo y evitar que se lastimara, pero el hombre comenzó a emitir sonidos, una especie de lenguaje que no reconocía. No era español, ni ninguna lengua que yo hubiera oído antes. Su voz era profunda, casi gutural, y cada palabra parecía cargada de una fuerza que hacía que el aire dentro de la ambulancia se sintiera denso, pesado. El paciente seguía repitiendo esas frases incomprensibles, como si estuviera recitando algo de memoria, un cántico antiguo, quizás. La sensación en la ambulancia cambió por completo. El aire se volvió sofocante y una presión invisible se hizo presente en el ambiente. Cada segundo que pasaba, la voz del hombre parecía hacerse más fuerte, aunque su tono no variaba. Era como si sus palabras no se escucharan solo con los oídos, sino que resonaran de alguna manera en lo profundo del cuerpo. Mientras seguía conduciendo, traté de mantenerme enfocado en la carretera, pero sentía una creciente inquietud que no podía ignorar. Había algo en ese cántico que iba más allá de lo racional. Llegamos al hospital y el hombre fue trasladado rápidamente a la sala de urgencias. Aún inconsciente, seguía murmurando esas palabras, aunque ahora en un volumen apenas audible. Los médicos lo recibieron sin hacer preguntas sobre lo que había sucedido en la ambulancia. Para ellos, solo era un caso más de emergencia. Pero algo en la mirada de los enfermeros cuando escucharon al paciente me hizo pensar que también notaron algo fuera de lo común. Mi compañero y yo regresamos a la base, pero la experiencia nos había dejado con una sensación de incomodidad que no se disipaba.
Los días pasaron y no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Decidí investigar más sobre el lugar donde encontramos al hombre y, para mi sorpresa, descubrí que esa carretera tenía una reputación siniestra. Era conocida entre los lugareños por ser escenario de prácticas oscuras, rituales que se llevaban a cabo en las noches más oscuras del año. Había historias de personas que desaparecían o sufrían accidentes extraños en esa misma zona y muchos creían que algo habitaba en ese tramo de carretera. Algo que no podía ser visto, pero que siempre estaba presente. Unos días después, recibí una llamada de mi compañero. Sonaba nervioso, casi asustado. Me dijo que había regresado al hospital para preguntar por el hombre, y los médicos le informaron que su condición había empeorado inexplicablemente. Tenía episodios de movimientos incontrolables y seguía repitiendo aquellas palabras en el mismo idioma desconocido. Lo más perturbador fue que, según los doctores, no había signos de daño cerebral que pudieran explicar su comportamiento. Era como si su cuerpo estuviera actuando bajo la influencia de algo externo, algo que los médicos no podían identificar. Esa noche, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las imágenes de las velas negras y los símbolos en la carretera. No podía dejar de preguntarme si el hombre había sido parte de algún ritual antes de ser atropellado, y si eso que lo había afectado de alguna manera se había extendido a nosotros. Fue una idea absurda, lo sé, pero la incertidumbre y el temor eran difíciles de ignorar. Los días siguientes, algo comenzó a cambiar en mí. Empecé a notar detalles extraños en mi entorno, cosas que antes no me habrían llamado la atención. En la base, había momentos en que me parecía que la temperatura bajaba bruscamente, aunque el clima afuera no justificaba ese cambio. A veces, cuando me quedaba solo en la ambulancia, sentía una presencia, una presión en el aire que me recordaba lo que había experimentado aquella noche. La sensación de estar observado se volvía más intensa, especialmente cuando estaba en movimiento, como si algo me siguiera. Comencé a cuestionarme si de alguna manera habíamos traído algo con nosotros desde aquella carretera, algo que había encontrado un vínculo con nosotros a través del hombre atropellado. Los símbolos que vi en el lugar del accidente seguían apareciendo en mi mente, casi como si formaran parte de un rompecabezas que no podía resolver. Intenté buscar información sobre rituales en la zona, sobre esos símbolos que había visto, pero la mayoría de las respuestas que encontraba eran vagas y contradictorias. Sin embargo, todas coincidían en una cosa: no debían ser tomados a la ligera. Mi salud empezó a deteriorarse, perdía el apetito y tenía pesadillas constantes. Soñaba con la carretera, las velas, y siempre el mismo murmullo ininteligible que parecía crecer en mi cabeza, un sonido lejano pero constante. Cuando intentaba hablar con alguien sobre lo que estaba sintiendo, me decían que probablemente era estrés acumulado por el trabajo. Pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que no podía explicar, pero que me estaba afectando de una manera profunda y peligrosa. Unos meses después del incidente, recibimos un nuevo llamado de emergencia. Era en la misma carretera. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando escuché la dirección. No quería volver allí, pero no podía negarme. Al llegar, todo se veía diferente. No había velas, ni símbolos extraños en la tierra. Pero en ese lugar, justo en el punto donde encontramos al hombre, la sensación de opresión era más fuerte que nunca. El aire era denso, como si se resistiera a ser respirado. No encontramos a nadie en el lugar, solo un vehículo vacío con las luces encendidas. Esa fue la última vez que volví a la carretera. Poco después de ese incidente, pedí un cambio de puesto. Ya no soportaba la idea de trabajar en la ambulancia, de enfrentarme a otra situación que pudiera llevarme de regreso a esa noche. Dejé el trabajo con la esperanza de que la distancia me ayudara a dejar atrás lo que había sucedido. Pero, hasta el día de hoy, a veces me despierto en medio de la noche con la sensación de que estoy de vuelta en esa carretera, con las velas parpadeando a mi alrededor y las palabras del hombre resonando en mi mente. No sé qué fue lo que realmente ocurrió esa noche de 2018. Si fue un ritual que salió mal, o si el hombre estaba relacionado con algo más oscuro de lo que podríamos imaginar.
Lo único que sé es que hay cosas que suceden en las sombras de las carreteras, en los lugares más recónditos y solitarios, donde la realidad se mezcla con lo imposible. Y a veces, en nuestro afán por salvar vidas, podemos tropezar con secretos que nunca debieron ser revelados. La voz en el teléfono. Trabajar como embalsamador no es un empleo que cualquiera pueda desempeñar. Se necesita una mente fuerte, una paciencia inquebrantable y, a menudo, la habilidad de desconectar emocionalmente para poder tratar con el constante recordatorio de la mortalidad. Con los años, me había acostumbrado a las noches solitarias y al silencio opresivo de la funeraria, pero una experiencia reciente sacudió mis cimientos y me recordó que hay cosas que ni siquiera la lógica puede explicar. Era una noche como cualquier otra. Había terminado de preparar el cuerpo de un anciano que había fallecido de causas naturales. La familia había solicitado un servicio rápido y el funeral estaba programado para la mañana siguiente. Mientras limpiaba mis herramientas y ordenaba el cuarto de embalsamamiento, mi teléfono sonó inesperadamente. Miré la pantalla y vi que era un número desconocido. A esa hora, recibir llamadas era inusual, pero decidí contestar de todos modos. Hola. Dije, esperando escuchar la voz de un familiar angustiado o tal vez de un colega con una emergencia. En lugar de eso, escuché una voz que no esperaba, una que me hizo congelarme en el acto. La voz era familiar, pero no en el sentido cotidiano. Era la voz del hombre cuyo cuerpo acababa de embalsamar. Por favor, ayúdame a encontrar paz, susurró la voz, resonando con una mezcla de desesperación y tristeza. Me quedé sin palabras, el teléfono temblaba ligeramente en mi mano. Traté de racionalizar lo que estaba ocurriendo. Tal vez alguien me estaba jugando una broma macabra, pero la voz al otro lado continuó, revelando detalles de su vida que solo alguien cercano podría saber. No quiero quedarme atrapado entre este mundo y el siguiente. Ayúdame a descansar, continuó la voz, antes de cortarse abruptamente. Me quedé allí, paralizado, con el teléfono aún pegado a mi oído. Sabía que había sido la voz del difunto, pero ¿cómo era posible? Decidí no mencionarlo a nadie al día siguiente durante el funeral. La familia del hombre estaba claramente devastada por su pérdida, y no quería añadir más dolor a su sufrimiento. Sin embargo, no pude dejar de pensar en la llamada y en lo que significaba. Esa noche, regresé a la funeraria, decidido a investigar más a fondo. Saqué el archivo del hombre y comencé a leer sobre su vida, tratando de encontrar algún indicio de lo que podría necesitar para encontrar paz. Descubrí que había sido un hombre solitario, con pocos amigos y sin familia cercana, excepto por un sobrino que había organizado el funeral. No había nada en sus registros que sugiriera algún conflicto no resuelto o algún pendiente que pudiera explicar su petición de ayuda. Mientras examinaba sus pertenencias, encontré un diario escondido en el fondo de una caja. Las páginas estaban llenas de confesiones, miedos y remordimientos. Una entrada en particular captó mi atención. Hablaba de un incidente de su juventud, un accidente automovilístico en el que había sido el único sobreviviente. Sus amigos habían muerto, y él nunca pudo superar la culpa de haber sido el conductor. Sentí que había encontrado la raíz de su tormento. Decidí visitar el lugar del accidente, que estaba a unas pocas horas de la ciudad. Llegué al sitio al atardecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse. No había nada allí, solo un cruce solitario con un viejo árbol retorcido que había sido testigo de la tragedia. Me quedé allí en silencio, sintiendo el peso de las vidas perdidas y el dolor que aún resonaba en ese lugar. Estoy aquí para ayudarte, murmuré al viento, esperando que de alguna manera el mensaje llegara al espíritu del hombre. Pasaron unos minutos y el silencio del lugar se rompió por el sonido de mi teléfono. Otra vez, era un número desconocido. Contesté, esperando lo peor. Gracias, dijo la voz. Esta vez, sonaba más tranquila, como si un peso hubiera sido levantado. La llamada se cortó nuevamente, pero esta vez, me sentí diferente. Había una sensación de cierre, una certeza de que había hecho lo correcto. Me quedé en el lugar un rato más, reflexionando sobre lo que había sucedido antes de regresar a la funeraria. Los días siguientes fueron tranquilos. No hubo más llamadas extrañas, y el ambiente en la funeraria se sentía más ligero, como si un velo de tristeza hubiera sido levantado. Sin embargo, sabía que mi trabajo no estaba hecho.
Había más almas atrapadas, más historias por descubrir y más ayuda que ofrecer. Una noche, mientras revisaba otros archivos, encontré otro caso que me llamó la atención. Una mujer joven que había muerto en circunstancias trágicas. Sus pertenencias incluían un collar con un medallón que contenía una fotografía. Decidí llevar el medallón a su familia, con la esperanza de que eso pudiera traer algún tipo de paz. Visité la casa de la familia y les expliqué mi descubrimiento. La madre de la joven rompió en lágrimas al ver el medallón. Me contó que había sido un regalo de su padre, quien también había fallecido. Agradecieron mi gesto y me aseguraron que el medallón sería apreciado. Esa noche, recibí otra llamada. Esta vez, la voz era suave y agradecida. Gracias por devolverme a casa, dijo la voz de la joven antes de desaparecer. Comencé a entender que mi papel no solo era preparar los cuerpos para el último adiós, sino también ayudar a las almas a encontrar su camino. Cada objeto, cada detalle, tenía un significado que debía ser respetado y honrado. Me convertí en una especie de mediador entre los vivos y los muertos, asegurándome de que ambos lados pudieran encontrar la paz. Una noche, mientras revisaba el archivo de un hombre que había muerto en un accidente de trabajo, escuché el sonido familiar de mi teléfono. Era otro número desconocido. Al contestar, la voz al otro lado era áspera y cargada de dolor. Mi familia nunca supo cuánto los amaba. Ayúdame a decírselo. Decidí visitar a su familia y compartir con ellos las palabras que el hombre no pudo decir en vida. Me recibieron con lágrimas y agradecimiento, asegurándome que mi visita les había traído consuelo. Las llamadas continuaron, cada una con una historia diferente, pero todas con el mismo deseo de encontrar paz y cierre. Comencé a llevar un diario de mis experiencias, documentando cada llamada y cada historia para no olvidar las lecciones que me enseñaban. Una noche, mientras estaba en la sala de embalsamamiento, sentí una presencia familiar. La luz parpadeó y escuché un susurro en el aire. Era la voz del primer hombre que me había llamado. Gracias por todo. Ahora puedo descansar. Y con eso, la sala se sumió en un silencio profundo y pacífico. Sentí una oleada de emociones, sabiendo que había ayudado a una alma a encontrar su camino. Aunque las experiencias fueron aterradoras y desgarradoras, me recordaron la importancia de la compasión y el respeto por los muertos. Me comprometí a seguir escuchando las voces y ayudando a las almas en su viaje hacia la paz. Porque, al final del día, todos merecen encontrar su descanso final. El ritual en la playa. Trabajar como paramédico en Costa Rica me ha puesto en contacto con situaciones extremas, pero nada me preparó para lo que ocurrió en 2011. Durante años, he atendido emergencias de todo tipo, desde accidentes automovilísticos hasta ataques cardíacos en plena calle. Sin embargo, una noche, en una playa aislada, algo sucedió que nunca pude explicarme. Fue un evento tan desconcertante y perturbador que me dejó con más preguntas que respuestas. A veces, todavía me pregunto si lo que vi realmente ocurrió o si fue algún tipo de pesadilla que se filtró en la realidad. Era una noche calurosa y la humedad de la costa impregnaba el aire. Recibimos una llamada de emergencia inusual. Alguien había encontrado a un hombre tirado en la arena, aparentemente herido. No era extraño recibir llamadas por accidentes en la playa, pero lo que el despachador mencionó me dejó intranquilo. El cuerpo estaba rodeado por figuras extrañas hechas de madera y piedras colocadas en forma de círculo. No sabíamos si el hombre estaba vivo o muerto, solo que necesitaba ayuda urgente. Condujimos a toda velocidad hacia la playa. El trayecto fue corto, pero la sensación de inquietud creció con cada minuto. Al llegar, encontramos un panorama inquietante. La marea estaba alta y la playa desierta, excepto por la figura del hombre tendido en la arena, con la ropa rasgada y cubierto de lodo. A su alrededor, las figuras de madera y las piedras estaban dispuestas de una manera que parecía deliberada, como si formaran parte de un ritual. Había piezas talladas que recordaban formas humanas y animales, algunas de las cuales parecían desgastadas por la intemperie, mientras que otras se veían nuevas, como si hubieran sido colocadas allí recientemente. Nos acercamos al hombre. Estaba inconsciente y su cuerpo mostraba señales de haber sufrido algún tipo de violencia. Las heridas eran profundas y su piel estaba llena de laceraciones,
como si hubiera sido arrastrado por la marea sobre rocas afiladas. Lo extraño era que, a pesar del estado en el que se encontraba, su respiración seguía siendo constante, aunque débil. Mientras revisábamos su pulso y evaluábamos sus heridas, noté que sus ojos, aunque cerrados, se movían frenéticamente bajo los párpados, como si estuviera soñando o atrapado en un estado de agitación interna. Justo cuando empezábamos a estabilizarlo en la camilla, su cuerpo comenzó a convulsionar. Se retorcía con fuerza, arqueando la espalda de una manera que no parecía posible. Sus músculos se tensaban al punto de parecer que podrían romperse en cualquier momento. Mientras intentábamos sujetarlo para que no se lastimara, empezó a emitir un sonido extraño, una especie de murmullo gutural que no se parecía a ningún idioma que hubiera oído antes. Eran palabras o frases entrecortadas que parecían salir de lo más profundo de su garganta, casi como si otra voz, una que no era suya, estuviera intentando comunicarse a través de él. No podíamos hacer mucho en la playa. Su estado empeoraba rápidamente, así que lo cargamos a la ambulancia y nos dirigimos al hospital más cercano. Durante el trayecto, las convulsiones no cesaron y el hombre seguía repitiendo aquellas palabras incomprensibles. Mientras mi compañero intentaba mantenerlo estable, yo no podía dejar de pensar en el extraño círculo que lo rodeaba cuando lo encontramos. Las figuras de madera y las piedras formaban patrones que parecían tener un significado, pero uno que escapaba a mi comprensión. Llegamos al hospital y los médicos lo recibieron de inmediato. Lo llevaron directamente a la sala de urgencias, donde comenzaron a tratarlo con todo lo que tenían a su disposición. Mientras tanto, mi compañero y yo nos quedamos en la sala de espera, tratando de procesar lo que había sucedido. Habíamos visto cosas raras en el trabajo, pero nunca algo como esto. Era imposible no sentir que había algo fuera de lo común en todo el asunto. Fue entonces cuando uno de los médicos nos llamó para decirnos algo que nos dejó sin palabras. Según los exámenes preliminares, el hombre no debería estar vivo. Las heridas que presentaba eran graves, mucho más de lo que habíamos notado en la playa. Tenía fracturas en varias costillas, múltiples laceraciones profundas y signos evidentes de hipotermia avanzada. Además, sus niveles de oxígeno en sangre eran tan bajos que cualquier otra persona en su situación habría muerto horas antes. Sin embargo, a pesar de todo, su corazón seguía latiendo. No era normal. Era como si algo lo mantuviera con vida, algo que no tenía explicación médica. Los días siguientes no hicieron más que aumentar el misterio. El hombre fue llevado a la unidad de cuidados intensivos, donde seguía en estado crítico, pero nunca recobró la conciencia. Los médicos no lograban determinar la causa exacta de sus heridas ni podían explicar por qué había sobrevivido tanto tiempo en esas condiciones. Durante las noches, el personal de enfermería reportó que seguía moviéndose de manera involuntaria, como si aún convulsionara, pero no con la misma intensidad que antes. Y lo más perturbador era que, incluso en su estado comatoso, ocasionalmente emitía aquellos sonidos guturales, repitiendo las mismas palabras ininteligibles. La curiosidad me llevó a investigar más sobre el lugar donde lo encontramos. La playa tenía una historia oscura que la mayoría de los lugareños preferían no mencionar. Era conocida como un sitio de naufragios antiguos y había relatos de rituales que se llevaban a cabo en secreto bajo la luz de la luna. Algunos decían que eran prácticas antiguas, traídas por comunidades indígenas que habían continuado realizándose a lo largo de los siglos, adaptadas por diferentes grupos que mantenían la tradición oculta. Nadie sabía exactamente qué se hacía en esos rituales, pero la presencia de figuras de madera y círculos de piedras siempre formaba parte de las descripciones. No podía ignorar la posibilidad de que el hombre que encontramos hubiera sido parte de uno de esos rituales, o tal vez víctima de algo que fue más allá de la comprensión humana. A pesar de mi escepticismo, los hechos no cuadraban con nada que pudiera explicarse de manera lógica. Decidí volver a la playa, esta vez solo, para examinar más detenidamente la escena. Cuando llegué, el lugar estaba desierto y silencioso, con las olas golpeando suavemente la orilla. Busqué las figuras de madera y las piedras, pero ya no estaban allí. Todo había sido removido, dejando solo la arena mojada. Sin embargo, algo captó mi atención.
Había un rastro apenas perceptible en la arena, como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde el mar hasta donde encontramos al hombre. Mientras recorría el área, noté un detalle que me había pasado desapercibido la primera vez. Había marcas en las rocas cercanas a la orilla, como si alguien hubiera tallado símbolos en la piedra. Algunos se asemejaban a formas geométricas, mientras que otros parecían ser figuras humanas con expresiones de dolor o miedo. No tenía idea de lo que significaban, pero su disposición daba la impresión de contar una historia o tal vez advertir de algo. Una sensación de inquietud me invadió. Sentía que estaba observando fragmentos de un rompecabezas macabro que no debía intentar resolver. Esa noche, al regresar a casa, me encontré incapaz de dormir. La imagen del hombre en la playa seguía rondando mi mente, junto con las palabras que había repetido. Decidí hacer una búsqueda en internet, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera darle sentido a lo que había visto y oído. Después de horas de búsqueda infructuosa, encontré un foro donde se hablaba de prácticas ocultistas en Costa Rica. La mayoría de los comentarios eran de aficionados que no parecían saber mucho, pero un usuario mencionaba un antiguo ritual de invocación que se decía podía despertar entidades de las profundidades. Según la descripción, el ritual requería colocar objetos en un círculo en la orilla del mar para abrir un camino entre nuestro mundo y otro. Era una práctica peligrosa que supuestamente solo se realizaba en circunstancias desesperadas cuando alguien buscaba obtener algo a un alto precio. No podía dejar de pensar en las figuras de madera y las piedras que encontramos y en el estado en el que estaba el hombre. Si lo que había leído era cierto, tal vez había algo en ese ritual que salió mal o tal vez había funcionado, pero no como esperaban. Después de esa noche, comencé a notar cosas extrañas en mi entorno. Había momentos en que el sonido del mar parecía más fuerte, incluso cuando estaba lejos de la costa. A veces sentía la piel húmeda, como si acabara de salir del agua, aunque no había estado en contacto con ella en todo el día. Incluso empecé a tener sueños en los que me encontraba atrapado en un mar oscuro, sintiendo que algo me tiraba hacia el fondo. El hombre nunca salió del coma y murió unas semanas después. Los médicos cerraron el caso como un accidente extraño, pero para mí, la historia no terminó allí. Hay cosas que simplemente no tienen explicación, sucesos que van más allá de lo que la ciencia y la razón pueden entender. Lo que pasó en esa playa es uno de esos enigmas que quedan enterrados bajo la arena y el mar, esperando ser descubiertos, o tal vez, esperando que nadie se atreva a desenterrarlos. Nunca volví a esa playa. No quiero saber qué fue lo que realmente ocurrió allí, ni quién o qué estuvo involucrado en ese ritual. Prefiero pensar que fue solo una noche extraña, una coincidencia imposible. Pero en lo más profundo de mí, sé que hay algo más. Y cada vez que escucho las olas del mar, no puedo evitar sentir que hay secretos ocultos en su vaivén, secretos que quizás es mejor dejar sumergidos en las profundidades. Los gritos del sótano. He trabajado como paramédico en Lima durante más de una década, enfrentándome a todo tipo de emergencias. Desde accidentes de tráfico hasta violentas riñas callejeras, he visto situaciones que harían temblar a cualquiera. Sin embargo, lo que viví una noche en 2019 me mostró que hay cosas mucho más oscuras que las heridas físicas o los gritos de dolor. Esa noche, en el centro de la ciudad, algo sucedió en una antigua casona que jamás podré explicar y que aún hoy me atormenta cada vez que cierro los ojos. La llamada de emergencia llegó justo antes de la medianoche. Era un viernes y el turno de la noche estaba siendo inusualmente tranquilo. La operadora nos indicó que una mujer estaba herida en el sótano de una vieja casona en el corazón del centro histórico. Lo extraño era que la voz en la grabación sonaba débil, casi agonizante, y la ubicación de la llamada no parecía un lugar donde alguien debería estar a esas horas. Sin embargo, las emergencias no eligen momentos ni lugares convenientes, así que mi compañero y yo nos dirigimos rápidamente al sitio indicado. Al llegar, lo primero que nos llamó la atención fue el estado de la casona. La fachada de la construcción mostraba signos de abandono evidente, ventanas rotas, puertas descuidadas y un jardín frontal completamente cubierto de maleza.
Era difícil creer que alguien viviera allí, pero la puerta principal estaba entreabierta, como si nos invitaran a entrar. Mi compañero empujó la puerta lentamente y un aroma rancio, como a humedad y a encierro, salió de inmediato, envolviéndonos en un aire denso y sofocante. Mientras avanzábamos por el pasillo principal, escuchamos lo que parecían ser gritos provenientes de algún lugar profundo en la casa. No se trataba de voces claras, sino más bien de un gemido prolongado, doloroso, que provenía de algún lugar en el interior de la construcción. Siguiendo el sonido, encontramos una escalera estrecha y empinada que descendía hacia el sótano. A medida que nos acercábamos a ella, los gritos se hicieron más intensos, como si algo o alguien nos aguardara en las profundidades. Bajamos con precaución. El aire en el sótano estaba aún más pesado, con una frialdad que no correspondía a la cálida noche limeña. Al iluminar el espacio con nuestras linternas, lo primero que vimos fueron las paredes. Estaban cubiertas de símbolos que parecían haber sido dibujados con carbón o alguna sustancia oscura. Eran formas geométricas que se entrelazaban con figuras humanoides y extrañas marcas que no reconocía. Más inquietante aún eran los dibujos que mostraban escenas violentas, como personas en posiciones de sufrimiento y figuras oscuras que parecían estar observando. Nos adentramos más en el sótano, pero no encontramos a nadie. Los gritos se habían detenido por completo, dejando un silencio absoluto que solo aumentaba la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Continuamos revisando el lugar, cada vez más desconcertados. Era como si la mujer que había pedido ayuda hubiera desaparecido en el aire. Mientras mi compañero exploraba una pequeña habitación lateral, yo me acerqué a lo que parecía ser una mesa de piedra en el centro del sótano. Sobre la mesa había objetos dispuestos de manera meticulosa, velas negras derretidas, antiguos cuchillos oxidados y más de aquellos símbolos, esta vez grabados directamente en la superficie de la piedra. Sentí que estábamos en un lugar que no deberíamos haber encontrado, un sitio que parecía tener una función muy distinta a la de un simple sótano. Cuando me giré para llamar a mi compañero, noté algo en una de las esquinas del cuarto principal. Era una figura humanoide hecha de ramas y cuerdas, colgada del techo. La estructura se balanceaba ligeramente y sus brazos extendidos parecían señalar diferentes direcciones en la habitación. No era un objeto decorativo ni un adorno. Parecía más bien un símbolo de advertencia o de alguna práctica antigua y desconocida. Mi compañero regresó y me encontró mirando la figura. Me dijo que no había encontrado nada en la habitación lateral y que deberíamos irnos. Aunque estaba de acuerdo, una parte de mí se resistía a abandonar el lugar sin saber qué había ocurrido. Mientras subíamos de nuevo por la escalera, esa inquietud se transformó en una sensación mucho más pesada. Algo había cambiado. Al llegar al pasillo principal, noté que la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada. Ninguno de los dos la había tocado, y al intentar abrirla, descubrimos que estaba bloqueada desde afuera. Por un momento, nos quedamos paralizados, tratando de entender cómo era posible. Empezamos a buscar otra salida, y al hacerlo, algo llamó mi atención. En el segundo piso de la casona, un leve parpadeo de luz se asomaba desde una de las habitaciones. Decidimos subir para investigar, esperando encontrar una explicación o al menos una salida alternativa. Al llegar a la habitación, nos encontramos con algo que no esperábamos. La luz provenía de una pequeña lámpara en un escritorio polvoriento, rodeado de papeles viejos. Había libros antiguos esparcidos por la habitación, la mayoría de ellos en idiomas que no reconocía. Sin embargo, en medio de esos papeles había algo que destacaba, un diario. Abrí el diario con manos temblorosas y comencé a leer. Las páginas estaban llenas de anotaciones caóticas, pero un patrón comenzó a surgir. Describían rituales antiguos, invocaciones y ceremonias que supuestamente se realizaban en el mismo sótano en el que habíamos estado. Cada entrada estaba fechada, y la última correspondía a tan solo unos días antes de nuestra llegada. Decía algo que me dejó helado: el próximo sacrificio ya está elegido. Será en la medianoche del viernes. La puerta quedará abierta para que encuentren el camino. De repente, todo encajó de una forma perturbadora. La llamada de emergencia, los gritos, la disposición de la casa,
todo parecía diseñado para atraernos a ese lugar. Era como si hubiéramos sido parte de un plan, aunque no podía entender con qué propósito. Mientras procesaba lo que había leído, escuché a mi compañero llamarme desde el pasillo. Había encontrado una ventana en el segundo piso que podíamos usar para salir. Nos apresuramos a abrirla y, con gran esfuerzo, logramos escapar de la casona. Al llegar a la calle, miramos hacia atrás. La casona seguía allí, imperturbable, como si nada hubiera ocurrido en su interior. Mis pensamientos estaban nublados, y no podía dejar de pensar en el diario y en lo que había leído. Nos apresuramos a informar a la policía, pero cuando regresaron al lugar, no encontraron nada inusual. Las paredes del sótano estaban vacías, sin símbolos ni dibujos, y no había rastro de los objetos que habíamos visto sobre la mesa. Incluso la figura de Ramas había desaparecido. Los agentes nos miraron con escepticismo, pero algo en sus rostros me hizo pensar que no éramos los primeros en reportar algo extraño en ese lugar. Sin embargo, el caso fue cerrado sin más investigación, catalogado como un llamado falso. Las semanas siguientes fueron difíciles. Empecé a notar cambios en mi rutina, cosas pequeñas al principio, como la sensación de que alguien había estado en mi casa cuando no estaba. Luego, los eventos se hicieron más notorios, objetos fuera de lugar, sonidos extraños en medio de la noche. No podía dejar de pensar en esa casona y en el diario. Sentía que algo nos había seguido desde ese sótano, algo que no pertenecía al mundo de lo comprensible. Decidí regresar al lugar por mi cuenta. Necesitaba entender qué había sucedido, encontrar alguna explicación que me permitiera dejar atrás lo que estaba viviendo. Pero al llegar, la casona estaba cercada con cintas amarillas y un letrero de prohibido el paso. Pregunté a un vecino, quien me dijo que la propiedad había sido clausurada porque encontraron restos humanos en el sótano. Nadie sabía de quiénes eran, pero algunos decían que habían estado allí durante años. Nunca supe la verdad completa sobre lo que ocurrió en esa casona. A veces, cuando paso por el centro de Lima, mis ojos buscan esa fachada antigua y descuidada. Sé que lo que vino fue una alucinación, y que la oscuridad de ese lugar aún permanece allí, atrapada entre las paredes de la casona prohibida. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.